La idea de destinar el sábado por la mañana para un rato de silencio y oración era romper ese esquema que tenemos de creer que ya estamos en la Pascua. Y el día sábado es el único día en que la Iglesia vela el cuerpo de Jesús. Un gran silencio invadió la tierra y la única que mantuvo la fe de la Iglesia junto al sepulcro fue María. Por lo tanto, este sábado es un sábado muy significativo. Jesús está muerto y por lo tanto el recogimiento, la oración, tiene que ser la característica de este día sábado hasta el momento en que, con mucha alegría, celebremos el anticipo de la Pascua, que es la vigilia, tan rica en símbolos litúrgicos. Así que este es el sentido de poner el día sábado, tan importante, este momento de oración en la parroquia. Yo quiero presentarle al doctor Felipe Renzulli, a quien le he pedido que diera esta charla. Él me dice, usted dice breve, padre, pero no va a ser breve. Así que bueno, lo que sea, estaremos dispuestos a escucharlo, doctor. Tiene una página en internet que llega a todo el mundo, que se llama Pequeñas Semillitas, y que tiene ya, o está en la edición 4962, ¿no? Y la última que publicó esta semana fue el 10 de abril, antes de comenzar la Semana Santa. Es mi médico personal, así que bueno, también le agradezco profundamente su servicio. Doctor. Usaré. Bueno, buenos días a todos y ante todo mi agradecimiento al Padre Carlos por haber confiado en mí esta tarea que espero sea de utilidad para todos. Yo quisiera, antes de iniciar estas meditaciones, pedir la compañía de la Virgen rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre me pidió que hiciera una meditación, una reflexión sobre el Sábado Santo, y lo vamos a hacer, pero con la salvedad de que antes de llegar al Sábado Santo y para entender el contexto de este día, es interesante repasar, aunque sea brevemente, los hechos y los sucesos del jueves y del Viernes Santo, los cuales jueves, viernes y sábado constituyen lo que llamamos el Triduo Pascual. El Jueves Santo nos trae al recuerdo aquella última cena del Señor con los apóstoles. La Pascua judía se celebraba en una forma familiar, con todos rodeados de los suyos alrededor de una mesa, y tenía características muy singulares, porque en este caso la de Jesús va a ser la última Pascua, la última cena, que va a celebrar en la Pascua antes de su muerte.
La Pascua era la principal fiesta de los judíos y lo sigue siendo. Conmemora la salida del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, y este es un día para ellos memorable y de memoria obligatoria. Los judíos tienen obligación de celebrar la Pascua a perpetuidad. Y este año coincide la Pascua judía, el Pesaj, con la Pascua cristiana. Ellos cuentan los años a partir de la salida de Egipto y este año están en el 5782. Todos los judíos están obligados a celebrar esta fiesta para mantener vivo el recuerdo de su nacimiento como pueblo de Dios. En ese jueves Jesús pidió a sus discípulos, Pedro y Juan, que hicieran todos los preparativos correspondientes para celebrar esa cena. Así fue como ellos compraron un cordero, lo llevaron para inmolarlo en el altar de los holocaustos en el templo, lo dejaron desangrar porque los judíos no comen ninguna carne con sangre, y luego lo asaron. Seguramente prepararon también los otros ingredientes o elementos de la cena, tales como las hierbas amargas, que recuerdan de algún modo la amargura o la tristeza de la esclavitud del pueblo judío en Egipto, el pan ácimo, que es un pan sin levadura, es el mismo pan con el que se confeccionan las hostias que nosotros consumimos, el agua, el vino, y dispusieron todo lo necesario para hacer esa cena. Esto nos tiene que traer a nosotros un poco también a colación que así como los apóstoles, por el pedido de Jesús, prepararon todos los elementos necesarios para realizar esa cena, de la misma manera nosotros tenemos que prepararnos cada vez que vamos a venir a misa. Hacer todas las preparaciones, hacer todo el acondicionamiento espiritual necesario, porque no vamos a participar de un hecho cualquiera, sino que vamos a revivir el sacrificio del Señor en el Calvario. La última cena comenzaría ese jueves al atardecer, cuando saliera la primera estrella, y nos dice el Evangelio, nos dice San Juan, que Jesús deseó ardientemente comer esa cena con sus discípulos. Y en aquellas horas sucedieron hechos singulares. Por un lado, había como una especie de contraposición entre la actitud de Jesús y la actitud de sus discípulos. Los apóstoles discutían siempre entre ellos a ver quién era el más importante, quién era el primero. Y Jesús, dándoles una lección de humildad, procedió a lavarles los pies a todos. El lavado de los pies era una tarea que estaba reservada a los más humildes de los siervos. Y Jesús se sacó la túnica, tomó una toalla y les lavó los pies a los 12. Evidentemente esto ha producido en ellos una gran conmoción, una gran sorpresa. La cena de la última cena podemos decir que ha sido una cena testamentaria. ¿Por qué? Porque en ella Jesús dejó varios gestos para todos los tiempos. Decimos que esos gestos se basan en el hecho de que Cristo los amó y los amó hasta el extremo. Mientras estaban comiendo, o al final de la cena, el Señor anticipó sacramentalmente lo que al día siguiente iba a hacer en el monte Calvario. El Señor entrega su cuerpo y su sangre, repito, en la cena de manera sacramental. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que se derramará por todos ustedes. Y en ese momento finaliza la antigua alianza
entre Dios y el pueblo de Israel. Esa antigua alianza se sellaba con un cordero que se mataba, que se inmolaba y que se consumía en el ámbito familiar. Y a partir de este momento, el cordero es Jesús. Y su sangre que se derrama es la sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna que nosotros seguimos celebrando hasta el día de hoy. Jesús nos da la Eucaristía para fortalecer nuestra debilidad, acompañar nuestra soledad y como un anticipo del cielo. Pero no se conformó Jesús con instituir la Eucaristía en esa cena, sino que además arbitró los medios para que esa presencia suya a través de la Eucaristía nos siga acompañando hasta el final de los tiempos. Para eso instituyó el sacerdocio ministerial, cuando les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Y es así como hasta el día de hoy, en cada misa que se celebra, el sacerdote, sucesor de los apóstoles a los que Jesús había dado ese mandato, sigue haciendo la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús, para que todos los hombres, para que toda la humanidad sigamos teniendo la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, más allá de que Él ya se haya ido de este mundo en el momento de la ascensión. Por eso dice Jesús en el final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. De manera que vemos que Jesús allí instituye la Eucaristía e instituye el sacerdocio ministerial. Jesús se queda siempre con nosotros en la Sagrada Eucaristía con una presencia real y sustancial. Jesús es el mismo del cenáculo y el del sagrario, es el mismo. También les dice Jesús a los apóstoles: la señal por la que conocerán que son mis discípulos serán que se amarán los unos a los otros. En ese momento Jesús está instituyendo un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Amar los unos a los otros como yo los he amado. Ojo, no es un amor cualquiera. Él nos pide que nos amemos como Él nos ha amado, y eso es un desafío enorme. Quedan los otros mandamientos, los 10 mandamientos que entregó Dios a Moisés, pero Jesús agrega uno nuevo: amar al prójimo como a nosotros mismos y amarlo como Él nos amó. En este día, en la meditación de lo que ocurrió en el Jueves Santo, podemos preguntarnos, al terminar un rato de oración, si en los lugares donde nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la calle, en la parroquia, en la familia, nos ven a nosotros como discípulos de Cristo por la forma en que actuamos, no por lo que decimos, sino por cómo actuamos. Si nos ven porque somos amables, porque somos comprensivos, acogedores, porque tenemos caridad en el pensamiento, en la palabra y en la acción, porque tenemos humildad para pedir perdón cada vez que nos equivocamos, porque somos capaces de hacer corrección fraterna hacia nuestros prójimos cuando ellos se equivocan, y si somos alegres, si tenemos sonrisa. San Francisco de Sales decía que un santo triste es un triste santo. No se necesita ser serios, amargados o adustos para ser santos. San Felipe Neri, el apóstol de Roma, también era un santo que se caracterizaba por su sonrisa, por su amabilidad, por su afabilidad.
San Juan Bosco conquistaba el afecto de los niños para llevarlos a la catequesis a través de su simpatía, a través de su sonrisa, de sus chistes, de sus trucos de magia, porque hacía trucos de magia, era prestidigitador. El padre Hurtado, San Alberto Hurtado, jesuita chileno, santo del siglo XX, también era un hombre que si ustedes los ven en las fotos, en las estampas, está siempre sonriendo. Y un poco su lema era, el lema que él tenía era, contento, Señor, contento. Y más cerca todavía, San Juan Pablo II fue un santo que siempre se caracterizó por su simpatía, por esa facilidad para ganarse a las multitudes, especialmente a los jóvenes, con su sonrisa, con su carisma. Por eso es importante entender que ese amor que Jesús nos pide hacia el prójimo incluye varias virtudes: amabilidad, afabilidad, perdón, sencillez y también alegría. Luego de la cena, Jesús se retira a orar en la noche de ese jueves al huerto de los Olivos, que era un lugar cercano, y es seguido, a pedido de él, por sus apóstoles más cercanos, que eran Juan, Santiago y Pedro. Jesús les pide que permanezcan despiertos, unidos a él en oración, pero los apóstoles se duermen, ya comienzan a dejarlo solo al Maestro. Jesús rezó en el huerto de los Olivos, y ese Jesús que era verdadero Dios y verdadero hombre, desde su faceta humana sintió miedo y nos dicen los relatos que llegó a transpirar sangre, porque como hombre tenía miedo, más allá que como Dios estaba dispuesto a asumir lo que iba a venir luego. Incluso llega a decirle al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, lo que viene después lo conocemos, no vamos a entrar en detalles. Vienen los soldados, se produce la traición por parte de Judas, los soldados lo toman prisionero, lo llevan ante los sumos sacerdotes, luego también ante Pilato. En algún momento Pilato intenta, digamos, no matarlo a Jesús, porque no encuentra culpa en él, y le ofrece al pueblo un canje por otro prisionero, o la opción de elegir entre otro prisionero y Jesús. Y ese pueblo, el mismo pueblo que 5 días antes, en el Domingo de Ramos, lo había estado aclamando, lo había estado vivando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora gritan, crucifícale. Todos lo han abandonado. Lo que sigue después son los azotes, algo verdaderamente terrible si pensamos que utilizaban unos látigos que en las puntas tenían trocitos de metal que cuando le aplicaban el latigazo se clavaban en la piel y la desgarraban, lo cual debió haber significado un dolor inmenso. Arman una especie de corona con espinas y se la calzan en la frente. Otro dolor físico terrible, esas espinas clavadas en la frente, haciéndolo sangrar y haciéndole generar un dolor infinito. Lo insultan, lo escupen, lo someten a todo tipo de torturas y flagelaciones, hasta que finalmente, ya en viernes, comienza la marcha por las callejuelas de Jerusalén rumbo
al lugar de la crucifixión, que es el lugar de la calavera o el Calvario, como se lo traduce. Cuando llegan allí, después que Jesús arrastró el madero de la cruz, lo colocan en el suelo, lo tienden en el suelo y le clavan primero las manos con unos clavos metálicos, filosos, tremendamente hirientes. Y probablemente no lo clavan propiamente en las manos, sino en las muñecas, entre los dos huesos, entre el radio y el cúbito, para que luego, cuando estuviera en la cruz, quedara sostenido de allí. Una vez que le clavan los clavos en las manos o en las muñecas, izan la cruz, la elevan, la ponen vertical y proceden a clavar los clavos en los pies sobre un taco de madera donde apoyan los pies. Todo eso siendo contemplado por María. María estaba allí sufriendo lo indecible al pie de la cruz, junto con las santas mujeres y con Juan, el discípulo amado. El Señor queda firmemente clavado en la cruz. Y esa cruz, que para Jesús es un instrumento infame de humillación, un instrumento deshonesto, se convertiría para todos nosotros, los redimidos, en árbol de vida y en escalera a la gloria. Les voy a leer un parrafito aquí que me parece muy lindo. Dice que Jesús vio, y eso le llenó de alegría, cómo iba a ser amada y adorada la cruz, porque Él iba a morir en ella. Vio a los mártires que por su amor y por defender la verdad iban a padecer un martirio semejante. Vio el amor de sus amigos, vio sus lágrimas ante la cruz, vio el triunfo y la victoria que alcanzarían los cristianos con el arma de la cruz. Vio los grandes milagros que con la señal de la cruz se iban a hacer a lo largo del mundo. Vio tantos hombres que con su vida iban a ser santos, porque supieron morir como Él y vencieron al pecado. Nosotros, cada vez que besamos un crucifijo, cada vez que contemplamos un crucifijo, tenemos que recordar todas estas cosas y si nos vienen lágrimas a los ojos, dejarlas venir, porque es lo menos que nos podría suceder si consideramos lo que fue realmente esa crucifixión. Y Jesús no quiso ahorrar sufrimientos, lo dio todo. Tanto es así que le ofrecen una bebida en el momento que está en la cruz, una mezcla de vino y mirra, que tenía un cierto efecto de adormecer y aliviar el tormento de los crucificados. Jesús no lo quiso. Como dice San Agustín, todo lo que padeció es el precio de nuestros pecados, y no quiso pagar un precio más chiquito, sino el precio completo. La crucifixión era el castigo más terrible que había en esa época para un reo de cualquier condenación. Tanto es así que la crucifixión no estaba permitida para los ciudadanos romanos. La muerte sobrevenía luego de una larga agonía. En realidad, el crucificado, al estar sostenido por los clavos de las manos, las muñecas, comienza a tener paulatinamente dificultad para respirar y al final la muerte se produce por asfixia, porque al estar colgado no puede expandir sus pulmones y respirar. Cada respiración le cuesta un esfuerzo terrible y finalmente muere crucificado. A veces cuando el crucificado no moría en forma inmediata, se acostumbraba a que le
le golpeaban las piernas, le quebraban las piernas, para que no pudiera apoyarse sobre esa especie de taco de madera que había donde le clavaban los pies, porque si se apoyaba ahí tenía un poco la facilidad de elevar el cuerpo y poder respirar. Entonces, si al cabo de unas horas no se moría, le quebraban las piernas para impedir ese mecanismo supletorio de respiración. Con Jesús eso no hizo falta, como ya vamos a ver enseguida. Y aquí se consuma nuestra redención, en la muerte de Jesús. Y los frutos de la cruz no se hicieron esperar. En el momento en que estaba Jesús crucificado, tenía a cada lado 2 ladrones, 2 delincuentes que habían sido crucificados con él. Uno de ellos, el que la historia ha denominado el mal ladrón, y cuyo nombre era Gestas, lo insultaba a Jesús y lo desafiaba: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, a los 2 que estaban con él. Y el otro ladrón, el que conocemos como el buen ladrón, Dimas, por el contrario, le reprochaba al primero ese tipo de agresiones verbales hacia Jesús, y dirigiéndose a Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Seguramente este buen ladrón nunca había estado presente en las predicaciones de Jesús, no había sido testigo de sus milagros, pero habría oído hablar al menos de lo que era o de quién era Jesús. Además, ha visto su comportamiento en la marcha hacia el Calvario, ha visto su silencio que impresiona, su mirar lleno de ternura aún en medio de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, y todo eso seguramente tocó el corazón de este señor Dimas, y por eso le pide a Jesús, arrepentido, que lo lleve con él: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en ese momento se produce la primera canonización de la historia. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús a Dimas. Ese fue el primer santo de la historia, el primer canonizado y el único que ha sido canonizado en vida y canonizado por Jesús. San Dimas, el buen ladrón. La eficacia de la pasión y muerte y resurrección de Jesús llega a todos los hombres, pero no es una cosa automática, sino que Jesús nos deja librada a nuestra voluntad el querer tomar o no el beneficio de la redención. Es como que con su muerte y su resurrección Jesús nos rescató del pecado, de la oscuridad y de la muerte. Y la salvación está ahí, está servida, pero hay que ir a tomarla. Y en realidad la primera vez que la tomamos es en el momento de nuestro bautismo. Allí en el bautismo, tal como lo explica San Pablo en una carta a los romanos, todos nosotros morimos con Él, morimos al pecado y resucitamos con Él a la vida eterna, a la vida de la gracia. Por eso el gesto del bautismo, como se hacía en la antigüedad, que era sumergir a la persona en un río y sacarla. La palabra bautizar quiere decir sumergir, porque en el momento de la inmersión es como que la persona bajaba a la muerte y cuando se la sacaba del agua salía ya redimida, renacida a la nueva vida, a la vida de la gracia. Muy cerca de Jesús, al pie de la cruz, dijimos que estaba María, estaba un apóstol, San Juan, y estaban las mujeres.
María de Cleofás, hermana de María, María Magdalena y algunas otras más. En el momento de la cruz, Jesús se dirige a su madre y le dice, madre, mejor dicho, no le dice madre, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, señalándolo a Juan. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Jesús, en ese gesto, muestra que no solamente se entrega Él a la muerte por nosotros, sino que nos deja a todos nosotros lo más grande, lo más sublime que Él tenía en la tierra, que era su madre. Y al mismo tiempo este gesto tiene dos sentidos. Por un lado se preocupa de la Virgen, cumpliendo con toda fidelidad el cuarto mandamiento de la ley de Moisés. Se preocupa de que ella no quede desamparada y se la entrega para su cuidado a su discípulo amado. Y por otro lado, se preocupa de nosotros, dándonos su madre, como madre nuestra, que nos acompaña para siempre. En ese momento se consumará la muerte de Jesús. Allí vienen las 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz, la última de las cuales es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y allí expira. Después de 3 horas de agonía, Jesús ha muerto. Los evangelios dicen que el cielo se oscureció, que la tierra tembló y que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y eso es significativo de que con la muerte de Cristo había caducado el culto de la antigua alianza. A partir de allí, el culto agradable a Dios se tributa a través de la humanidad de Cristo, que es sacerdote y víctima. La tarde del viernes avanzaba y antes de que comenzara el atardecer y la noche que precede al sábado, día sagrado para los judíos, los cuerpos no podían quedar en la cruz. Por lo tanto, los seguidores de Jesús pidieron permiso para retirar los cuerpos y la autoridad romana allí es donde manda a los soldados a que verifiquen si ya están muertos y les quiebren las piernas. Los 2 ladrones que estaban crucificados a ambos lados de Jesús estaban vivos todavía, por eso a ellos les quebraron las piernas para acelerar su muerte, pero Jesús ya estaba muerto, de manera que a él no le quiebran las piernas. Se cumple la Escritura, ningún hueso le destruirán. Y simplemente, o no tan simplemente, uno de los soldados con su lanza le atraviesa el costado y llega hasta el corazón, desde donde brotó sangre y agua. San Agustín y la tradición cristiana ven brotar los sacramentos y la misma Iglesia del costado abierto de Jesús. Esta herida que llega al corazón de Jesús y lo traspasa, de alguna manera también hiere o lastima el corazón de María, que estaba al pie de la cruz, para que se cumpla la profecía del anciano Simeón en la presentación de Jesús en el templo, cuando le dijo a María, a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Luego de eso, y ya retirados los romanos y retirada la gente que estaba allí al pie de la cruz y que seguían o siguieron insultando y agrediendo verbalmente a Jesús, lo bajan de la cruz y entregan el cuerpo en los brazos de María.
Es un poco la imagen que vemos en la estatua de la Piedad de Miguel Ángel. Miremos a Jesús despacio y con piedad, como lo miraría la Virgen Santísima. No solo nos ha rescatado del pecado y de la muerte, sino que nos ha enseñado a cumplir con la voluntad de Dios por encima de todos los planes propios, a vivir desprendidos de todo, a saber perdonar cuando el que ofende ni siquiera se arrepiente, a saber disculpar a los demás, a ser apóstoles hasta el momento de la muerte, a sufrir sin quejas estériles, a querer a los hombres aunque se esté padeciendo por culpa de ellos. Allí encontramos a Jesús en brazos de María. Y ahí entran en escena dos figuras, José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, un hombre rico, un hombre influyente, que va y pide que le entreguen el cuerpo de Jesús. Seguramente ese pedido de que le entreguen el cuerpo de Jesús es el pedido más grande que se puede haber hecho en la historia de la humanidad. Pedir el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios, el tesoro de la Iglesia. José, en aquel momento, representaba con su petición el deseo de todos los hombres, de toda la Iglesia, que necesitaba de él, de Jesús, para mantenerse viva eternamente. Y también en ese momento entra en escena Nicodemo, al que podemos recordar por los evangelios porque una noche fue a conversar con Jesús, cuando Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Y estos dos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, fueron discípulos de Jesús, pero no eran de los que estaban más presentes en todas las predicaciones y en los milagros de Jesús, sino que eran dos hombres de más bajo perfil, pero que se hicieron presentes en el momento más difícil, cuando todos los demás lo abandonaron. José de Arimatea para pedir el cadáver de Jesús y luego, como vamos a ver, llevarlo a la sepultura, y Nicodemo, que aportó perfumes muy caros y óleos que se usaron con Jesús. Ese pequeño grupo conformado por María, por Juan, por las otras mujeres, por José de Arimatea y por Nicodemo, llevan a Jesús, lo lavarían seguramente con toda prolijidad, lavarían su cuerpo con toda prolijidad, con toda piedad, para limpiarlo de las heridas, de la tierra, de las costras de sangre. Todo esto con cierta premura porque había que hacerlo antes que termine antes que termine el viernes, porque el día sábado no se podía hacer absolutamente nada, porque era el día sagrado de los judíos. Luego de lavado lo perfuman, le ponen óleos, lo cubren con un lienzo blanco, que luego históricamente será la sábana santa, y ponen un sudario sobre su cabeza y lo colocan en una tumba excavada en la piedra que pertenecía a José de Arimatea, que era una tumba nueva que no había sido usada nunca para enterrar a ningún otro muerto antes. Y ahí llegamos al momento del entierro de Jesús. A todo esto de los apóstoles ni noticias. Ellos desaparecieron en el momento en que Jesús fue prendido, fue atrapado en el huerto de los olivos y por cobardía huyeron, más allá de que Pedro se quedó un rato más, pero cuando le interrogaron si era discípulo de Jesús, él lo negó.
No sabemos dónde estaban los apóstoles. Ahora ha pasado todo, se ha cumplido la obra de nuestra redención. Ya somos hijos de Dios porque Jesús ha muerto por nosotros y su muerte nos ha rescatado. Se supone que los apóstoles estarían dispersos y que María luego los iría a reunir de nuevo. Porque la Iglesia nació así, al abrigo de nuestra Madre, y desde el principio ella fue consoladora de los afligidos, para esa Iglesia naciente, débil y asustada. Siempre, pero en modo particular, si alguna vez nos hemos dejado de Cristo y nos encontramos desorientados y perdidos por haber abandonado el sacrificio y la cruz como lo hicieron los apóstoles, debemos acudir enseguida a esa luz continuamente encendida en nuestra vida, que es la Virgen. Ella nos devolverá la esperanza. Nuestra Señora es descanso para los que trabajan, consuelo para los que lloran, medicina para los enfermos, puerto para los que maltrata la tempestad, perdón para los pecadores, dulce alivio de los tristes, socorro de las que le imploran. Junto a ella nos disponemos a vivir la inmensa alegría de la resurrección. Pero antes tenemos que pasar por el Sábado Santo, y ahora sí venimos al día de hoy. El Sábado Santo es el día del Triduo Pascual que más descuidamos, que más desconocemos. Normalmente todos tenemos y participamos en una cantidad de celebraciones, el Jueves Santo, el día de la Cena del Señor, y el Viernes Santo, la adoración de la cruz, el Vía Crucis. Acompañamos a Jesús muerto. Pero el Sábado Santo es un día un poco descolgado en nuestro conocimiento, como que estamos todos apurados de pasar de la tristeza, la angustia y el llanto del viernes a la alegría desbordante del domingo, del día de la resurrección. Hay un gran silencio hoy sobre la tierra, un gran silencio y una gran soledad. El Rey está durmiendo, el Rey ha muerto. Cuando rezamos el credo, decimos: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir esta expresión, descendió a los infiernos? ¿Es que acaso Jesús fue al infierno, ese lugar de castigo de los malos? No. La Escritura, cuando dice descendió a los infiernos, nos quiere decir, o llama a los infiernos, o Hades, a la morada de los muertos, donde se encontraban allí, privados de la visión de Dios, todos los que habían fallecido desde el comienzo, desde la creación, hasta ese día, hasta el día de la muerte de Jesús. Y Jesús llega allí a los infiernos, entendido infiernos como el lugar, la morada de los muertos, para llevarles a todos ellos la buena nueva, la visión del Hijo de Dios, y para rescatar a todos los justos, a todos los profetas y a todos los justos desde la creación hasta el Viernes Santo, para que ellos salgan de ese lugar como de espera en que se encontraban y puedan acceder a la gloria del cielo. Y desde luego, los malos, los condenados, esos sí, irían al infierno, ese infierno que nosotros conocemos como lugar de castigo. El Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían hace siglos.
¿Qué pasa el Sábado Santo? Analicemos a las mujeres, a los apóstoles y a la Virgen. Las mujeres no vivieron el Sábado Santo como una situación donde quedaran paralizadas, sufriendo, con pesimismo, como que todo había terminado. Al contrario, las mujeres se pusieron en acción ese Sábado Santo y en sus casas prepararon los perfumes, los óleos, los aceites, con los que iban a ir a embalsamar el cuerpo de Jesús cuando terminara la oscuridad de aquel sábado, en el amanecer del primer día de la semana, el día que cambiaría toda la historia. Nunca estuvieron amargadas, tristes, rendidas, vencidas. Así como acompañaron a Jesús en su suplicio, en su muerte, en su descenso de la cruz, en la sepultura, siempre junto a María, también en el día sábado las santas mujeres estuvieron preparando lo necesario para que en el amanecer del primer día de la semana fueran al sepulcro a preparar el cuerpo de Jesús. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Dónde están los apóstoles? Los evangelios no nos dicen puntualmente qué hicieron o dónde estuvieron, pero debemos presumir que después de la captura de Jesús y después de esa primera reacción de Pedro, que le cortó la oreja con su espada a uno de los que iban a prenderlo, después de las negaciones de Pedro, bueno, presas del miedo, cada uno de ellos habrá ido o se habrá dispersado en distintas direcciones. Muy probablemente en el transcurso del día sábado, María los haya estado reuniendo y hayan ido acudiendo al cenáculo, al lugar donde un par de días atrás habían estado congregados por el Maestro, y estarían desanimados, estarían amargados, estarían quizás arrepentidos porque lo habían abandonado de la manera más cobarde. Y probablemente en medio de su desánimo, muchos de ellos en ese sábado estarían pensando en volver a la vida que tenían antes de haberlo conocido a Jesús, volver a sus barcos, volver a ser pescadores. Como si esos 3 años que compartieron con el Maestro no hubieran existido, hubieran sido una ilusión. Seguramente la intervención de María, transmitiéndoles su fe, su esperanza en la resurrección, habría impedido que ellos se fueran, que volvieran a la vida de antes, y los habría mantenido allí en el cenáculo, aún con sus miedos, porque tenían miedo que quienes mataron a Jesús después vinieran también por ellos, pero los habría mantenido impidiendo que se dispersaran. Hay una gran diferencia, como ustedes ven, entre la actitud de las mujeres y la actitud de los apóstoles. Las mujeres han sido fieles hasta el último momento y este sábado han estado entusiasmadas preparando los óleos y los perfumes para ir a embalsamar mañana domingo a primera hora el cuerpo de Jesús. Y los apóstoles, asustados, escondidos, en una actitud completamente diferente. Y la Virgen, ¿qué pasaba con María? María es la mujer que espera en el silencio. Evidentemente ella ha sufrido y está dolida por todo lo que ha pasado, por toda la pasión,
por todos los sufrimientos, por toda la flagelación que ha sufrido Jesús en la cruz. Como madre ha tenido un dolor indescriptible al ver todo lo que ha acontecido. Pero hoy sábado ella vive, aún con dolor, una gozosa espera, con fe, con esperanza, con amor, porque recuerda las palabras de Jesús que había dicho que iba a resucitar. Empieza ya, a partir de ese momento, María a ejercer su maternidad sobre todos aquellos hombres y mujeres que habían acompañado a Jesús. Sobre los hombres, ya dijimos, asustados y cobardes que eran los apóstoles, y sobre las mujeres decididas y activas que eran las mujeres que estaban preparándose para ir a embalsamarlo. Y no solamente empieza su maternidad sobre los hombres y mujeres, porque Jesús se los había confiado en la cruz. Ahí tienes a tu Hijo, y en el Hijo a todos, sino que también es extensivo eso hacia todos nosotros. María trataría de reanimar la fe y la esperanza de los apóstoles, recordándoles las palabras que poco tiempo atrás habían oído de los labios de Jesús. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Bien claro había hablado el Señor para que cuando llegasen los momentos de dificultad supiesen agarrarse con fe a su palabra. Junto a la Virgen, junto a la cruz, se encenderían los corazones de todos. San Bernardo tiene unas palabras que son muy útiles para nosotros hoy y siempre. Cuando entramos a caer en las dificultades, en la tristeza, en el descreimiento, en las tentaciones, San Bernardo dice: si se levantan los vientos de las tentaciones, de las tribulaciones, de los escollos con los que tropezamos, mira a la estrella, llama a María. Ella será siempre para nosotros abogada, madre, camino seguro para encontrar otra vez la luz en los momentos de oscuridad. Quien acude a la poderosa intercesión de Santa María nunca va a quedar defraudado. Así hayan ocurrido hechos muy terribles como los que acabamos de describir, se dice que el que acuda a María nunca quedará desamparado, por más que el momento sea duro y la confusión del alma sea grande. Por eso, a pesar de la tristeza que podamos albergar, sentiremos que debemos esperar, porque contigo la cruz florece en resurrección, porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches. Eres certeza para nuestras incertidumbres, palabra para nuestros silencios, y nada podrá nunca robarnos el amor que nos tienes. Entonces, hoy, todos nosotros, junto a María, en este Sábado Santo, junto a la Madre de la Esperanza, tenemos que aferrarnos a esa fe, a esa esperanza en la resurrección, y tenemos que acompañarla a María en esta espera del sábado, con la certeza de que Jesús vuelve, de que Jesús resucita, que Jesús se queda con nosotros para siempre hasta el final de los tiempos. Finalizando esta meditación,
Yo les pido que acompañemos de nuevo a María, rezándole otra vez el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la atención y por el silencio.